El 27 de octubre del 2023, tocamos un stop loss con los estudiantes que se unen a las sesiones de trading en vivo. No, bueno, no uno, dos stop loss. Pero quiero dejarles en este video de mi modelo algunos detalles de los fundamentos de la colocación de la operación y sobre todo cómo proceso yo una pérdida, porque para mí es tan hasta divertido, créanme que es algo tan normal procesar un stop loss. Lo primero es que gracias a las sesiones de backtesting que realizo constantemente y todos los días, porque hacer una sesión de backtesting es como ir al gimnasio literalmente, yo comprendo cuáles son mis rachas de pérdida, cómo son mis rachas de pérdida y cómo debo yo sentirme al respecto. Por lo tanto, una o dos o tres operaciones en stop loss no me afectan. Uno, dos o tres o cuatro días consecutivos en pérdida no me afectan, porque alrededor de esas pérdidas aplico un plan de contingencia que está relacionado con, lo primero, haber realizado un colchón de ganancias previamente que soporte esas pérdidas, reducir la cantidad de riesgo dentro de una operación con el fin de que esas pérdidas o nuevas pérdidas no me afecten psicológicamente y entender que esto es un ciclo y que los ciclos de pérdida no duran para siempre, a menos que no sepas claro lo que estás haciendo. Esta fue la operación que nosotros tuvimos el día 27 de octubre. Tuvimos una operación en venta, pero les voy a explicar un poquito los parámetros técnicos que existen alrededor del contexto de este día. Y eso lo voy a hacer tan sencillamente con una imagen en un gráfico de una hora y un gráfico de un minuto. Lo primero, fíjense que acá lo que nosotros tenemos en el gráfico de una hora es un máximo de corto plazo que se neutraliza, un mínimo de corto plazo que se neutraliza y esto compone un rango de neutralización de corto plazo. Así lo vamos a denominar. Fíjense que en la medida en la que el precio rompe el mínimo, genera una expansión y tenemos neutralización del máximo y ahora viene lo interesante, el cierre de la vela de las 9 de la mañana por debajo del máximo que compone el rango de neutralización de corto plazo. Para mí esto es una consigna importante. Algo que les voy a recomendar es que se vean el market review del 26 de octubre y del 27 de octubre que voy a dejar aquí en la descripción porque allí voy a dejar una explicación mucho más profunda y detallada de lo que en este momento estoy mostrando. Sin embargo, para que tú tengas una idea en relación a las consignas técnicas que debes tener en cuenta para tomar una operación y cómo trasladar esas consignas técnicas o cómo convertir esas consignas técnicas en información para operarlas luego en un minuto, es importante que tú tengas en cuenta cuáles son los periodos que vas a operar en cuanto a tiempo. 9:50, 10:10, 10:50, 11:10 y así sucesivamente. Lo primero, al yo tener cuerpos de vela por dentro del rango de neutralización y pese a haber definido un bias alcista para esta sesión, la información que tengo hasta este momento, gracias al cierre de la vela de las 9 de la mañana, me permite a mí asumir que antes de que ese movimiento alcista se genere, primero va a haber una contracción bajista. Esa es la razón por la que en ese día seteo mi mindset a vender, con un bias bajista de muy corto plazo, pese a que entiendo que el precio va a subir después, que lógicamente sucedió. Lógicamente sucedió. Pero hablemos acerca de con qué ejemplos puedo yo comparar esta acción de precio para validar el setup, para validar que a pesar de que tengo bias alcista, como el cierre de la vela de las 9 de la mañana a mí me comunica una contracción de corto plazo. Y para eso vamos a ver un ejemplo del 2020 que explico de forma mucho más profunda y detallada en el market review que está en la descripción, pero que vamos a ver de igual manera en este video. Muy bien. Estamos en el 6 de mayo del 2020. Este es un ejemplo que he capturado gracias a la plataforma de FX Replay, ¿vale? Y bueno, los enlaces que se capturan de esa plataforma los proporciona TradingView. Así que lo primero que quiero comentar es que este día también era un día en donde tenemos bias alcista o podemos asumir un bias alcista. En temporalidad de una hora podemos ver un movimiento que rompe el mínimo anterior con un CB dentro de él. Y yo ya he comentado esto en mi mentoría entrega de precio, que si tenemos una neutralización con un desequilibrio en el movimiento de neutralización, en la medida en la que el precio supere ese desequilibrio, se convierte en un BPR, ¿verdad? Bueno, lógicamente,
Si tenemos una contracción o un movimiento que alcanza ese BPR, hemos de confirmar el potencial movimiento alcista. Pero nuevamente aquí tracemos el rango de neutralización de corto plazo. Tenemos mínimo y máximo. El precio primero rompe el mínimo y luego rompe el máximo. Incluso rompe el máximo de plazo intermedio que tenemos acá, pero los cierres de la vela de las 9 de la mañana están por dentro del rango de neutralización de corto plazo. Esto a mí me invita a pensar en una operación en venta en el muy corto plazo. ¿Y por qué podemos asumir esto? Porque el setup que les he dejado en mi Vademecum Acá Trading, en el fundamento de operación, se va a acomodar para que tú coloques una operación en venta en este periodo muy corto de tiempo. La narrativa se va a acomodar para que tú coloques una operación en venta, que es precisamente lo que sucede acá. Nosotros tenemos este movimiento alcista con, claro, desequilibrios. Dentro de él tenemos el desequilibrio de la parte superior, una vela de interrupción. Ya saben que las velas contrarias en un movimiento interrumpen los rangos en desequilibrio. Acá tenemos el desequilibrio de la parte inferior del movimiento. El primer desequilibrio, al superarse, se convierte en un BPR, pero la manera en cómo se atraviesa es con un breakaway gap. Y la consigna del breakaway gap es que el precio no lo cotice en el corto plazo, no sin antes generar una neutralización. Al tener este desequilibrio más cerca después de que el precio haya cotizado o debajo de él, estamos en capacidad de colocar una operación en venta en ese rango, en ese nivel, en ese BPR, en forma de bici, ¿verdad? Pero es que este no es solamente el detalle que hay que tener en cuenta, sino que esta operación se está colocando dentro de este lapso de 20 minutos, que es precisamente lo que se hizo el día 27 de octubre. Si volvemos un momento a la imagen del 27 de octubre, vamos a darnos cuenta cómo es que la operación que se coloca acá se coloca en este lapso de 20 minutos. Este lapso de 20 minutos se puede operar en la medida en la que tú tengas este tipo de consignas. Tenemos neutralización de máximo, neutralización de mínimo, tenemos un bici que se convierte en un BPR, tenemos una reacción, esto es parte de la narrativa, al tener una nueva contracción hacia ese mismo nivel y ver la reacción, nuevamente estamos en condiciones de colocar una operación en venta, que en este caso no se efectúa de manera exitosa, pero es exactamente lo mismo que vemos en el ejemplo del 2020. Cierres por dentro del rango de neutralización de corto plazo y la operación se coloca dentro de estos 20 minutos. Esto te permite entender cuál fue el fundamento que se utilizó para colocar esa operación en venta el 27 de octubre. Sin embargo, también es importante que yo no me justifique. Oh, ok, chicos, porque, bueno, en el 2020 tuve esta operación positiva, coloqué esa operación en el 2023. No, o sea, no tiene nada que ver. Siempre vas a tener la responsabilidad de corregir tus errores. Sin embargo, me parece importante e interesante explicarles cómo es que los setups se relacionan en el tiempo. Vuelvo al ejemplo del 27 de octubre del 2023. Y es que en la medida en la que nosotros hasta este momento esperábamos una neutralización de este mínimo, que es el mínimo que neutraliza el rango de neutralización de corto plazo, valga la redundancia, no se genera ese movimiento bajista desde el punto de entrada original, sino que el precio sube un poco más y genera este movimiento bajista que es precisamente el movimiento bajista de muy corto plazo que buscábamos, desde aquí hasta aquí, sin romper este mínimo, sin romper el mínimo más bajo creado después del mínimo que compone el rango de neutralización de corto plazo. Con lo cual tenemos mínimo de corto plazo, mínimo de plazo intermedio, mínimo de corto plazo y expansión alcista, que era precisamente lo que se esperaba, pero ustedes dense cuenta que desde que se genera el movimiento alcista, aquí no hay narrativa para entrar en un fair value gap, para entrar en un BPR, para entrar de alguna manera que yo les haya enseñado en mi Vademecum Acá Trading o en previos videos dentro de esta misma lista de reproducción de mi modelo. La narrativa se presenta precisamente para la venta y una venta, a ver, que ya expliqué en el Market Review del 27 de octubre, que está en la descripción, con un setup de un 1-2 de riesgo-beneficio bastante prudente, bastante prudente. No estoy justificando la operación, repito, reitero, solo recalco la importancia de ingresar en tiempos adecuados, recalco también la importancia de tener un setup que ustedes
reconozcan y apliquen sin importar el resultado. Desapegarse del resultado es lo primero que tienen que hacer. Relacionar los setups, relacionar los escenarios es algo con lo que pueden empezar, pero si tienen un stop loss o si tocan un stop loss, no se queden con ese resultado. Trabajen en él para que no les vuelva a suceder en el futuro. Siempre hay que trabajar con un stop loss. No es simplemente, ok, el mercado y las probabilidades y el mercado hace lo que quiere y bueno, esas son las probabilidades de la estrategia y bla, bla, bla. Eso es lo que te dice la gente que no se quiere hacer responsable de su error. Yo, en cambio, me estoy haciendo responsable con todos mis estudiantes al mostrarles un video en donde analizo los setups que tuvimos el 27 de octubre con los setups que hemos tenido también en 2020 y no solamente en 2020, sino que veamos ahora un setup en el 2021. En el 2021, fíjense la fecha, 29 de junio de 2021, tenemos máximo de corto plazo que se neutraliza. Este máximo compondría el máximo dentro del rango de neutralización más reciente y tenemos un máximo de plazo intermedio. El movimiento que genera esa neutralización en temporalidad de un minuto tiene un bici dentro de sí, pero no solamente un bici, sino que a medida que el precio va contrayendo, en la contracción me genera un CB pequeño. Ya saben cómo delimitar esto gracias a mi mentoría entrega de precio, incluyendo las mechas, por supuesto que sí. Luego tenemos un movimiento alcista, cuerpos por dentro de ese rango que en la medida en la que esté bien delimitado van a tener algún tipo de narrativa, lógicamente. El precio genera una expansión bajista, un movimiento bajista que visita nuevamente este bici y nuevamente contrae. Acá tienen una contracción exactamente hasta este mismo CB que se forma después de haberse generado la neutralización. Aquí pueden colocar una operación en venta. ¿Por qué? Porque los cierres de la vela de las 9 de la mañana están por debajo tanto del máximo de plazo intermedio, pero con una ligera diferencia, que es que aquí estamos por encima de este máximo. Y me parecía importante e interesante hacer referencia a este escenario. ¿Por qué? Porque si tú miras este detalle, esto no necesariamente quiere decir que el precio ya se va a ir para arriba solo porque los cierres están arriba. Eso es lo que quiero comunicarte. Lo que quiero es que descompongas en temporalidad de un minuto la narrativa en términos de entrega de precio que tenemos. Se forma el mínimo. Desde este mínimo hasta este máximo tenemos buy side delivery. Si tú no quieres entrar en venta en este máximo, esperas que ese rango se equilibre, buy side delivery, sell side delivery y se convierte en un BPR. Un BPR, lógicamente, cerca de esta área del bici, el precio al intentar contraer y cotizar nuevamente esa área del BPR genera primero una expansión bajista que sería la que buscarías, ¿verdad? Esa expansión bajista sería la que buscarías, porque aquí el modelo se está presentando en este muy corto periodo de tiempo para la venta. El modelo se está presentando para la venta. Aunque tú tengas vallas alcista, luego el vallas alcista lo puedes justificar. Por supuesto que si te pones a buscar niveles vas a justificarlo. Acá tenemos un movimiento bajista que neutraliza un mínimo anterior y tenemos un Fair Value Gap que se convierte en un BPR. Puedes trasladar ese Fair Value Gap y a partir de allí construir tu setup. ¿Qué menciono yo en mi Bademecum Trading? Que si tú trazas un nivel, no entres simplemente porque tienes el nivel. Tienes el movimiento bajista y en la reacción tienes narrativa. En la reacción tenemos un Fair Value Gap y aquí colocarías tu operación en compra porque ese sería tu bias inicial. Pero lo que estoy aquí es fundamentando mi operación en venta del 27 de octubre de 2023. Que en la medida en la que identifiqué la acción de precio y la información, tomé una operación en venta basada en este tipo de setups que se generan precisamente en esos 20 minutos. Pero no solamente tenemos un ejemplo del 2021 y 2020, sino que ahora te voy a presentar un ejemplo del 2022. En este ejemplo del 2022 tenemos lo mismo e incluso ahora en el gráfico de una hora te coloco desviaciones estándar del swing breaker, ruptura de mínimo, ruptura de máximo. Fíjate como siempre he mencionado que el máximo o el mínimo del swing breaker van a constituir niveles de reacción sumamente importantes. Y acá lo que tenemos es reacción en el máximo del swing breaker, cuerpos que están por encima del máximo del swing breaker y una primera desviación estándar que ya he mencionado en mi PDF y he mencionado en mi Bademecum Trading que los mejores setups se van a generar en la medida en la que el precio aún no haya alcanzado la primera desviación estándar del swing breaker del market shift más reciente. A pesar de que tú tengas vallas alcista, date cuenta de cuál es el detalle aquí. Nuevamente tenemos
máximo de corto plazo, mínimo de corto plazo, neutralización, neutralización, pero cuerpos de vela por dentro del rango de neutralización, valga la redundancia, de corto plazo. Y es que esto es sumamente interesante, porque si tú observas esto, es una manera en cómo el precio te comunica una potencial contracción. Nuevamente, el movimiento que neutraliza en un minuto cuando lo descompones tiene un bici que se convierte en un BPR con polaridad de resistencia y dentro de esos 20 minutos te permitiría colocar una operación en venta con un ratio de un 1 a 2 y listo. Ese sería tu ratio de 1 a 2, aunque muy apretado, ¿verdad? Ahora, claro, para gustos y colores, tenemos un setup adicional y es que justo en este mismo periodo de tiempo, 20 minutos, la macro 1, tenemos una contracción. Si tú colocas el stop loss aquí sin haber tocado take profit, ¡pum! ¡Chao! O a ver, si es que les falta o a tu operación le falta un pequeño tramo para llegar a tu take profit, pues probablemente, y si sigues las reglas de mi modelo, habrías colocado break-even y esta operación te hubiera sacado un break-even. Pero imagínate que no colocas ni una operación aquí y que quieres seguir las pautas de operar dentro de este segundo lapso, o perdón, en este lapso de 40 minutos. Nuevamente tienes movimiento de neutralización, tienes un bici en el movimiento de neutralización, tienes un movimiento bajista que cubre el bici y una contracción a ese BPR. Colocas una operación en venta dentro de estos 40 minutos, ya que en este lapso de 20 minutos no operamos, como ya sabes, y tienes el 1 a 2 sin mayor problema. Toda esta contracción, fíjate que toda esta contracción se genera en este lapso de 2 horas antes de que el precio vaya hacia la primera desviación estándar, luego durante el día. Y esta es una manera en cómo tú puedes ir estudiando la acción de precio que se va a presentar en días determinados para entender de qué forma puedes relacionar los setups del pasado con los setups que se te presenten en ahora, en el ahora, ¿verdad? Iba a decir el presente, aunque iba a redundar en la palabra, pero creo que ya me entendieron. Esta es la manera entonces como detallo la razón por la cual el 27 de octubre del 2023 se colocó una operación en venta. Asumimos este stop loss como algo normal, como algo que forma parte del proceso que estamos realizando. No hay que preocuparnos si tocamos un stop loss, no hay que sentirnos mal si sabemos lo que estamos haciendo.